Los Watergates Latinos, edición Argentina, presentado por Mariana Suárez y Jocelyn Gallardo. Los Watergates Latinos. Estos son una recopilación de las jugadas, los avatares, los riesgos y las dificultades que vivieron día a día cada uno de los periodistas que se atrevieron en su momento a destapar los casos de corrupción más aberrantes en los que participaron distintos mandatarios y políticos de América Latina. Pero, ¿a qué se debe este nombre? Se debe al escándalo político más importante de Estados Unidos, conocido como Watergate, donde participaron distintos políticos norteamericanos. Debido a esto, los autores Jorge González y Fernando Cárdenas dieron el origen al nombre, ya que este libro es una recopilación de los casos de investigación por corrupción en América Latina. A través de más de 100 entrevistas y luego de un año de investigación, los periodistas lograron relatar cómo fue la participación de los medios de comunicación en el descubrimiento de estos casos. En cuanto al escrito, los autores hicieron una recopilación cronológica clara y concisa, de forma muy detallada, en especial en el capítulo de Argentina, ya que este tiene un estilo de redacción muy denso, pero a la vez bastante digerible, lo que cautiva al lector en la constante adversidad del rol investigativo. La narración, así cada frase encaje para formar un hilo de pistas sobre la muerte de los testigos, el lavado de dinero, la falsificación de documentos y el pago de sobornos, y otra serie de delitos que sumergen a cualquiera en la historia, y en especial que expone el papel de los medios en todo esto, y ni hablar de la extraordinaria condensación de información. Cada dato que se expone cambia la perspectiva del caso. Cabeza tras cabeza va cayendo hasta llegar al jefe, el exmandatario Carlos Menem. Y aunque desde un inicio se conoce cuál es el destino de este líder, el relato te da las razones y las pruebas de cómo se llegó a su encarcelamiento. Ahora, desde un aspecto más literario es necesario desglosar el capítulo de Argentina. Análisis externo. Este es narrativo porque se cuenta la historia del expresidente y los casos que lo llevaron a su encarcelamiento. A su vez es ideológico porque con los hechos se da a conocer cuáles fueron las opiniones de los medios, de los periodistas, de los políticos y de las fuentes participantes. El tiempo es diacrónico porque es cronológico y aunque cada subtema se dio en una fecha diferente, todos estos se dieron en una misma época y de un mismo tema. Además que manifiesta la descomposición que tuvo Argentina en cuanto a lo social, a lo económico y a lo político. Intertextual. Este describe todos los datos exactos brindados por los periodistas, las fuentes y los medios, además de cómo se relacionan los 4 subtemas, es decir, huellas borradas con sangre, el siniestro del Río Tercero, el trágico vuelo del Puma y el jefe va a prisión. El sustrato. Se evidencia el trasfondo y el riesgo que se vivió en la venta ilegal de armas hacia Croacia y Ecuador en el mandato de Menem. Además, la percepción que tuvieron los peruanos frente a Menem, las fuerzas militares con las armas y el caso del Papa. Características sociológicas de los personajes. Estos tuvieron un estatus de poder, además de corrupción y malicia. Ambiente. Se vivió un ambiente en el contexto oscuro de sobornos, de contrabando, de riesgo y de investigación social. Estructura. Se basó en historias de investigación, reportajes, entrevistas que iban cambiando mientras transcurrían los hechos. En cuanto al texto expositivo, es preciso, ya que los periodistas se expresaron a través de sus investigaciones, siendo objetivos. En el texto narrativo, este hace un recuento directo desde el primero hasta el último mandato y se describe de forma lineal, con una introducción al ambiente y a la época, además de dar versiones de los policías y de los periodistas, llegando a un final cerrado. El periodismo se basa en investigación e indagación. Todas aquellas personas que ejercen el periodismo, por naturaleza, son investigadores. El periodismo investigativo en Argentina, según data este libro, hizo un excelente trabajo en cuanto a averiguaciones y recopilación de información en la venta ilegal de armas hacia Ecuador y Croacia durante el gobierno de Carlos Menem. En el Watergate de Argentina no solo participó el exmandatario, también fueron parte de esta red ministros, secretarios, asesores e incluso otros gobiernos. Si no hubiera sido por la participación periodística del diario El Clarín, La Nación, Página 12 e incluso otros medios de comunicación,
no se hubiese alcanzado la información suficiente para sacar a la luz pública lo que sucedía en el gobierno en ese entonces. Los periodistas protagonistas de esta investigación fueron objetivos y precisos. Solo hasta que obtuvieron toda la información fue que dieron a conocer lo sucedido. Para ello, contaban con fuentes confidenciales y confiables. Recaudaron información que al final de esto cambiaría la historia política de Argentina. Es intrigante cómo la muerte de una de las fuentes clave de esta investigación, Lourdes Di Natale, quien además había sido asistente personal de Emir Yoma durante 10 años, destapó el interés de algunos periodistas, quienes hicieron un trabajo investigativo aparte para sacar a la luz pública la verdadera razón de la muerte de esta mujer, lo que le llevó a la conclusión de que otras 29 muertes tenían un vínculo inexcusable. El punto en común: todas estas personas buscaban destapar y desenmascarar esta venta ilícita de armas y así inculpar al gobierno en lo que estaban haciendo. Con el tiempo esta investigación se entrelazó con otros acontecimientos, como lo fue por ejemplo el presunto accidente en el que murió el general Andreoli. La hipótesis había sido una falla en el motor, pero los periodistas no estaban conformes con esto y tras años de investigaciones llegaron a la conclusión de que había sido un sabotaje en el motor. Lo mismo ocurrió con la explosión en el cuartel de fabricaciones militares en Río Tercero. La hipótesis que habían dado que había sido un accidente, pero el fiscal a cargo junto con los periodistas siguieron su rumbo investigativo, lo que los llevó a conocer que había sido algo provocado. Todo esto con la intención de borrar las huellas del gobierno en lo que estaba metido. 8 años de trabajo investigativo para lograr sacar a la luz pública todos estos acontecimientos y así poder hacer justicia al final. La participación de la prensa en todo este trabajo investigativo sin duda alguna fue de gran ayuda para las autoridades y así dejar en juicio y encarcelamiento a quien sería el jefe de esta red, Carlos Menem. Es el periodismo investigativo que con su acuosidad mueve el piso publicitario y jurídico, sacando así escandalosas prácticas que realizaba el gobierno, como por ejemplo el riesgo al que expuso a la población infantil al querer consumir leche en muy mal estado. Particularmente en estos casos de investigaciones, los periodistas cuentan con fuentes confiables, como lo era Lourdes Di Natale, quien era conocida la viuda del poder. También es importante tener una agenda, tener fuentes a quien consultar y expertos a quien acudir a la hora de una investigación. Esto sin duda alguna facilita un poco más el trabajo. El gran aporte periodístico de este libro es la revelación sin tapujos de lo que vive el día a día un periodista que ejerce una profesión de alto riesgo. Pero sin duda alguna, el periodismo ejercido con vocación, profesionalismo y honestidad se pone al servicio de un país, aún así poniendo en riesgo nuestras vidas. En este sentido, las crónicas de avatares que tuvieron que ocupar los periodistas para hallar la información, para llegar a sus fuentes, para trabajar bajo presión, es ejemplo palpable para todas aquellas personas que quieren ejercer el periodismo, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. El periodismo a nombre de la patria se sienta en la mesa con los poderosos o se arrodilla ante ella, y el público queda condenado a la desinformación y a la ignorancia. En estas palabras, el autor circunscribe la razón de esta ardua labor y destaca el valor que implica su obra.